Desde mi punto de vista, el maracanazo de 1950 fue lo mejor y lo peor que le pudo pasar a la selección uruguaya en su historia. Los motivos se los voy a explicar en este video donde intentaré repasar lo principal de aquel mundial disputado en Brasil que se empezó a gestar en el mundial de 1938, donde los brasileños participaron con la idea de organizar el mundial de 1942. Sin embargo, tras las primeras 3 copas del mundo, apareció el paréntesis provocado por la guerra y la Copa del Mundo estuvo sin disputarse durante aquellos años, y debido a la reconstrucción europea principalmente se tomaron un tiempo para el regreso de los mundiales. Es así que se planificó para 1949 el regreso de la Copa del Mundo a disputarse en Suiza. Pero los suizos pidieron un poco más de tiempo para generar su infraestructura y se les adjudicó la sede de 1954, y es así que Brasil fue el elegido para el Mundial de 1949. Sin embargo, los brasileños también pidieron un añito más de plazo para disputar el Mundial entre junio y el 16 de julio de 1950 y tener listo el estadio jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná o Estadio Más Grande del Mundo. Aquel mundial que tuvo 13 de los 16 posibles participantes, también, al igual que en 1930, contó con la resistencia de los europeos. En este caso un poco más justificadas debido a que muchos países se estaban reconstruyendo y sus selecciones no tenían el potencial apropiado para poder participar de una Copa del Mundo. Y además que algún otro adjudicó que como quedaba un poquito lejos para qué ir. De hecho, eso incluso afectó o modificó el formato en el que se disputó esta Copa del Mundo. Por cierto, fue el primer mundial donde los futbolistas pudieron utilizar números, se numeraban del 1 al 11 sin importar quién jugaba, no habían sustituciones en aquella época, y recién a partir del 54 se le asignó un número a cada jugador. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los excluidos de aquella Copa? Bueno, Alemania y Japón por haber sido parte del eje en la Segunda Guerra Mundial, e Italia quedó dentro del mundo del fútbol gracias a ese caballero, ese dirigente que fue quien custodió la Copa del Mundo durante los años de la guerra. Portugal, Turquía y Francia, bueno, les quedaba lejos, no querían ir, tenían sus motivos para decir que no y darle la espalda al Mundial del 50. Y los británicos por primera vez disputaron una eliminatoria para poder participar de un mundial, la eliminatoria que ganó Alemania, y los escoceses no fueron porque dijeron que ellos solo iban si clasificaban primeros en la eliminatoria. De paso dejaron afuera a Gales innecesariamente. Argentina fue otro de los grandes ausentes, estaba peleado con la Federación de Brasil. Una huelga de futbolistas le habían pedido participar en la Copa América de Brasil 1949. Después de los brasileños prohibieron jugar con los argentinos, bueno, un lío entre ellos. Aparte, el éxodo de jugadores argentinos a la Liga Colombiana, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano jugó en el Millonarios de Bogotá. Y también se dice que al general Perón no le gustaba la idea de ir con una selección con poco potencial sin las posibilidades de ganar. No le gusta a los gobernantes salir segundo. Ecuador y Perú también se habían excluido de la Copa del Mundo, y es así que los sudamericanos no jugaron eliminatorias. Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay fueron los representantes de Sudamérica. México y Estados Unidos por Norteamérica. España, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza y Yugoslavia los equipos europeos. El formato habitual de las últimas 2 Copas del Mundo había sido el modo Copa, partidos de eliminación directa. Sin embargo, y antes de que me olvide, quería comentarles que habíamos hablado de los equipos que no habían podido ir por distintos motivos, y otro de los que no pudo llegar a la Copa del Mundo fue India, que había logrado, digamos, su clasificación, o se le había cursado su invitación para la Copa del Mundo. En aquel mundial 34 federaciones tuvieron el interés de participar y habían 16 cupos disponibles, pero según la historia oficial cuentan que a India no lo dejaron participar porque ellos querían jugar descalzos, que era como jugaban al fútbol, porque no se sentían cómodos con los zapatos. Desde mi punto de vista, considero que la presencia de Inglaterra, que 3 años antes India se había independizado de la corona británica, no iba a quedar muy bien con los inventores del fútbol,
porque estaban llegando a la Copa del Mundo por primera vez y ¿qué es lo que convenía? ¿Traer a los ingleses o traer a los indios e importunar a los ingleses? Capaz que se ofenden y no participan de nuevo en la Copa del Mundo. Mejor lo dejamos así y decimos que no quisieron venir porque querían jugar descalzos y traemos a los ingleses a jugar por acá. Me parece que por ahí, tratando de interpretar un poco el contexto de cómo se dieron las cosas, pudo haber sido parte de la historia. Ustedes en los comentarios me podrán decir si les parece verosímil al menos lo que les estoy planteando. Les decía que lo que cambió fue el formato de disputa de la Copa del Mundo para que todos se aseguraran al menos un par de partidos y que se justificara el viaje, algo parecido a lo que había pasado en Uruguay 1930. Es así que se armaron 4 grupos, originalmente de 4 equipos. El ganador de cada grupo pasaría a una ronda final y de esa liguilla de 4 equipos jugando todos contra todos se iba a determinar por puntos al campeón. Brasil en el grupo 1 junto a México, Suiza y Yugoslavia. Inglaterra junto a España, Chile y Estados Unidos, que fue una de las grandes sorpresas, una de las grandes sorpresas del campeonato. Italia, Suecia y Paraguay en el otro grupo junto a Francia. Uruguay, Bolivia, Escocia y Turquía era el otro grupo que no fue. Allí les estoy marcando ahí medio en blanco y negro, quedaron los ausentes que pese a haber estado en el sorteo o que haber ingresado para estar en la Copa, no pudieron participar por distintos motivos. Brasil arrancó con todo ganándole 4-0 a México en Maracaná. Ademir haría 2 de los goles con los que lo llevaron a ser goleador de esta Copa del Mundo. Brasil empató en el segundo partido en Suiza y para el partido con Yugoslavia, que definía el grupo, le servía ganar o nada para poder pasar a la ronda final. Fue muy criticado el equipo brasileño tras el 2-2 con los suizos, pero las cosas se liberaron un poco las tensiones cuando Brasil le ganó a Yugoslavia por 2-0 con goles de Ademir y Cicinho en Maracaná, y de esa manera dejó a los brasileños un punto por arriba de los europeos, que se quedaron ahí al borde de pasar a la ronda final. Suiza 3, México 0, y seguían los mexicanos sin la posibilidad de ganar un partido por Copa del Mundo. Eso es al menos lo que sucedió en el grupo 1. Una de las cosas que sucedió en Brasil era las disputas entre San Pablo y Río de Janeiro, que la prensa quería más jugadores cariocas, otros querían más jugadores paulistas, y en esa tensión de los futbolistas que podían participar en la selección era digamos, en donde estaba la discusión dentro de la prensa especializada, y también los nervios que se le iban agregando a los brasileños, que llegaron al último partido de la serie con la posibilidad de quedar afuera empatando con los yugoslavos. Entonces, bueno, digamos que después se liberaron tensiones los muchachos y arrancaron a golear en la ronda final. En el resto de los grupos, la selección de Inglaterra debutó en la Copa del Mundo ganándole a Chile 2-0 en el Estadio Maracaná. Ahí se ven las fotos, no estaba lleno, no había tanta gente. España le ganó a Estados Unidos por 3-1 el 25 de junio. Y los españoles, 4 días más tarde, le ganaron a Chile y lo eliminaron de la Copa del Mundo 2-0. La gran sorpresa de esta Copa del Mundo fue la derrota de Inglaterra contra Estados Unidos 1-0, con gol de un jugador haitiano a los 38 minutos. Gadgens, el haitiano, en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, puso el único gol con que los norteamericanos vencieron a los ingleses. Los norteamericanos amateur versus los profesionales ingleses le pudieron ganar el partido. Ahora le voy a dar algún detallecito más de aquel partido. Chile le ganó 5-2 a Estados Unidos en su despedida de la Copa del Mundo, mientras que en la definición del grupo, España en Maracaná le ganó 1-0 a Inglaterra con gol de Telmo Zarra, y los ingleses, siempre dramáticos para titular algunos partidos, lo catalogaron como la muerte del fútbol inglés no haber podido pasar a la ronda final de aquella Copa del Mundo. España se clasificó con 6 puntos, invicto a la ronda final. Inglaterra, Chile y Estados Unidos quedaron con 2 cada uno, digamos como para irse a casa conforme de que al menos todos ganaron un partido. Una de las anécdotas pintorescas de aquel partido entre Estados Unidos e Inglaterra fue que los reportes que llegaron a Inglaterra, cuando los leyeron y para poder ponerlos en los diarios, dijeron:
Inglaterra 0, Estados Unidos 1. Esto está mal, debe haber terminado 10-1 y se publicó en algún diario que Inglaterra le había ganado a Estados Unidos 10-1 cuando en la realidad los ingleses habían perdido aquel partido y fue realmente en la época una de las grandes humillaciones de los ingleses, que en aquel partido la verdad los mataron a pelotazo a los gringos, pero los muchachos de Estados Unidos, que eran muy ordenaditos, habían hecho su gol y después le hicieron un homenaje al programa que tenemos junto a Rodrigo Martínez, Táctica Murciélago, se colgaron todo el travesaño y hacemos un gol si sos brujo. En fin, el grupo donde estaba Paraguay junto a Suecia e Italia se definió casi que en el primer y segundo partido, porque el 2-2 de Paraguay, que fue el segundo partido contra los suecos, dejó eliminados a los paraguayos y ya clasificados a los suecos, que le habían ganado el primer partido Italia por 3-2, eliminando a los campeones del mundo que habían clasificado por su condición de campeón defensor, y en la última fecha los italianos le ganaron 2-0 a la selección paraguaya y de esa manera Suecia también clasificó a la ronda final. Uruguay, en el Estadio de Independencia de Belo Horizonte, ese mismo donde Estados Unidos le ganó a Inglaterra, le hizo 8 a Bolivia en el único partido de su serie en Míguez por 3, 2 de Chafino, Vidal, Pérez y Guilla, que convirtió en todos los partidos de la Copa del Mundo, le dieron la clasificación a Uruguay a la ronda final. Ronda final que obviamente tenía a Brasil, Uruguay, España y Suecia. Y los partidos de aquella liguilla de todos contra todos arrancó con Brasil, Suecia, Uruguay, España. En la segunda fecha Brasil, España, Uruguay, Suecia. Y Uruguay contra Brasil más Suecia y España sería el último partido, los últimos dos partidos de aquella ronda final. Uno se puede decir, bueno, ¿dónde fue el sorteo? ¿Qué fue lo que pasó? En realidad fueron los brasileños los que eligieron a Uruguay para la última fecha. Y uno dice, bueno, le salió mal la jugada. Sí, le salió mal la jugada con el diario El Lunes, ya sabemos que Uruguay salió campeón del mundo, pero viéndolo desde el punto de vista del contexto del campeonato, Uruguay había jugado un solo partido. Y los brasileños habían jugado 3, y los suecos habían jugado 2 partidos, y los españoles 3. Vamos a jugar primero contra los europeos, que ya están cansaditos, y que estos dos cansen a Uruguay, y nosotros ya llegamos, probablemente Uruguay pierda puntos con Suecia y con España, y hacemos fiesta, carnaval en Maracaná, y ya está, y se terminó, y levantamos la Copa del Mundo. Eso creo que fue el razonamiento lógico. Ustedes me sabrán decir en los comentarios si hicieron bien los brasileños, por lo menos a priori, de organizar el calendario de esa manera y terminar de elegir Uruguay en última instancia. La liguilla era todos contra todos. Esto fue la única vez que se utilizó este formato. El que ganaba por puntos salía campeón del mundo. Podría haber pasado que jugaban, capaz que los dos partidos definían según cómo salían el otro, pero bueno, cuadró para que Uruguay y Brasil quedaran en la última fecha como el partido que definía al campeón del mundo. En la primera ronda de partidos, el 9 de julio, Brasil aplastó a Suecia, no se lo puede decir de otra manera, en Maracaná. Ademir hizo 4, Chico 2, Maneca otro, y a todo ritmo los brasileños se iban rumbo a la Copa del Mundo, no había con qué darle. Uruguay en Pacaembu empató 2-2 contra España. Guilla hizo un gol muy parecido al que le hizo a Barbosa en el partido en Maracaná contra Brasil. Eso fue a los 29 minutos. España empató y dio vuelta al partido en el primer tiempo en un par de minutos, en 2 distracciones de la defensa uruguaya, y después de machacar, insistir, pudo perforar a Anthony Ramallets con un bombazo de Odulio Varela desde afuera del área para poner a 11 minutos del final el gol que le dio Uruguay el empate. Aquel partido jugado con lluvia en la cancha barrosa, Uruguay fue mucho mejor, pero se encontró con la figura del arquero español que, como decían los protagonistas, los uruguayos, en muchas declaraciones, le tiraron, era imposible hacerle un gol a ese hombre, le tiraban de todos lados, le dieron los mano a mano que ganaban de todo, era imposible vencer a Ramallet, y un tiro de Odulio Varela sorprendió al arquero español y puso el empate que en definitiva dejó a Uruguay ya un punto por debajo de Brasil. Recuerden, en aquella época era 2 para el ganador. En la segunda ronda de partidos, a Brasil no le costó Ramallet, fueron 6 goles lo que les hizo a España en Maracaná.
Parra en contra, Chico por 2, Jair, Ademir y Cicinho los goles para Brasil y Goa hizo el gol del honor para los españoles que ya definitivamente se empezaban a despedir de la Copa del Mundo. Uruguay con muchas dificultades le ganaba a Suecia. En aquel partido jugó Aníbal Paz en el arco uruguayo y a los 5 minutos ya estábamos perdiendo por una mala salida de él. Ahí en la foto se veía la cara de Aníbal Paz diciendo ¡ay, qué cagada me mandé! Guilla empató el partido, lo dieron vuelta a los suecos en el primer tiempo y Uruguay venció la férrea resistencia de los suecos después de que estos quedaran con 10 por la lesión de uno de sus jugadores. Míguez por 2 hizo en los últimos 15 minutos los goles que le dieron a Uruguay el pase con vida a la última ronda de la liguilla del Campeonato del Mundo. El partido, que en definitiva fue por el tercer puesto, digamos, Suecia le ganó 3-1 a España y se quedó con el tercer lugar. De hecho, la selección de Suecia tenía en sus filas a 2 jugadores que habían jugado en el Mundial de 1938. Estos fueron los únicos 2 jugadores que pudieron atravesar la barrera de la Segunda Guerra Mundial y disputar en aquel Mundial del 38, 12 años más tarde en el Mundial del 50, partidos por su selección. Eso con respecto a los suecos. Los españoles lograron su mejor ubicación en el Mundial hasta el Mundial del 2010, aquel cuarto puesto en Brasil. Y lo que se conoce como la final del 50 en realidad fue el último partido de la liguilla. Ahora les voy a comentar por qué para mí fue lo mejor y lo peor que le pasó a Brasil. También les comentaba en algún video anterior referido a la historia de los mundiales lo inoportuno que han sido muchas veces o lo influyente los políticos que vieron en el fútbol una forma de hacer propaganda en el más puro sentido de la acepción de la palabra, de la definición de propaganda. Y obviamente en Brasil no faltó ni las exageraciones de prensa ni los políticos que antes de tiempo querían salir también en la foto. Y fue el caso ya el 16 de julio de aquel año 1950, cuando desde los diarios, ya sé, estos son los campeones del mundo, los vencedores del mundial, los diarios de la mañana de aquel 16 de julio, y el prefecto de Río de Janeiro, don Méndez de Moraes, en el discurso previo a la final les dijo: nosotros cumplimos construyendo este estadio, ahora les toca a ustedes ganar la Copa del Mundo. Pavadita de presión, ahí al lado de Jules Rimet le pasó el prefecto, que la verdad se le fue la boca en su discurso de despedida de la Copa del Mundo. Uruguay, cuando antes de salir a la cancha, previo al partido, el capitán Obdulio Varela recibe la visita de los dirigentes de Uruguay y es allí donde surge la frase los de afuera son de palo. Hay gente que se la quiere adjudicar a Schubert Gambetta, eso no fue así. Los dirigentes le dijeron a Obdulio Varela: si pierden por menos de 4 estamos conformes, y ahí Obdulio juntó a los jugadores y le dijo: muchachos, los de afuera son de palo. Los de palo eran los dirigentes, los jugadores estaban solos porque ni los dirigentes confiaban en ellos. Barbosa, Augusto, Juvenal era el triángulo final de Brasil. Bauer, Danilo, Bigode, Friaca, Cicinho, Ademir, Jair y Chico por el lado de Brasil. Roque, Gastón, Máspoli, Matías González, Eusebio Tejera, Schubert Gambetta, Obdulio Varela, Rodríguez Andrade, Alcides Guilla, Julio Pérez, Óscar Omar Míguez y Schiaffino y Morán, que debutaban la Copa del Mundo. Morán, Juan Alberto Schiaffino y Morán fueron los 11 de la Celeste para aquella final, en un primer tiempo bien disputado, donde ambos tuvieron partes de control del partido de cada uno. Hay un audio del partido de los 90 minutos de una radio brasileña que está muy interesante, donde cuentan que Roque Gastón Máspoli fue una de las figuras del primer tiempo, pero Barbosa no se quedó atrás y también tuvo que soportar ataques de la selección uruguaya. Uno de ellos, el último del primer tiempo, una pelota que pegó en el vertical izquierdo de Barbosa y que silenció a Maracaná brevemente por un tiempo. Allí tenemos a Don Roque sacándola por encima del horizontal en aquel primer tiempo, pero los brasileños vieron que Uruguay ya no era el equipo, que no era como los otros 2 anteriores que se estaban comiendo de a 4 o a 5. 220.000 personas dice que llegaron a Maracaná. A nivel extraoficial, 178.000 dice la historia oficial. Un montón de gente, la verdad, no importa cuántos eran, en un gentío en aquel estadio, en donde en aquel primer tiempo habían terminado 0-0. La incertidumbre
Máspoli contó, hay un documental donde cuenta que en la Copa Barón de Río Branco, un torneo que jugaban entre Uruguay y Brasil, habían tenido la posibilidad a principios de ese año de poder jugar con los brasileños y calibrar, palabras textuales de Máspoli, calibrar jugador por jugador. Y en partidos que habían terminado, había ganado Brasil por poco, había ganado Brasil a Uruguay ajustado, o sea, no habían 7 goles de diferencia y se conocían mucho esas selecciones. La victoria de Uruguay no fue una casualidad en aquel partido del 16 de julio de 1950. Pero el segundo tiempo arrancó muy bien para Brasil, con gol de Friaca. Brasil se puso 1-0 a los 2 minutos. Cuenta la historia, y aquí es donde empieza la parte donde se empieza a torcer un poco la historia, que Odulio Varela se puso la pelota abajo del brazo para protestar un offside en el gol de Brasil y enfriar el partido, y eso fue lo que evitó el temporal de ataques de Brasil post primer gol. Sin embargo, Uruguay se había ido con todo el ataque de los 20 minutos. Schiaffino la colgaba en el ángulo tras pase de la muerte de Guilla por la punta derecha y ponía el empate. Cuenta Schiaffino que le había pegado al otro palo y le pegó mal. Menos mal que le pegó mal, la clavó en el ángulo. Juan Alberto Schiaffino estuvo a punto de hacer el segundo, pero se la sacaron ahí del buche en dentro del área chica. Barbosa anduvo de los revolcones buena parte del segundo tiempo porque Uruguay atacó con todo. Brasil no podía salir de su campo y a los 34 minutos Guilla puso en un tiro, una jugada muy parecida a la del gol de Schiaffino. La diferencia es que en lugar de tirar el pase de la muerte, se la tiró entre Barbosa y el palo, igualito que le hizo el arquero español para poner el 2-1. Barbosa, allí lo tienen, cuando se levantó, sabía que iniciaba su condena como el culpable de aquella derrota de Brasil. Él fue el gran señalado por el público de la derrota brasileña, cosa que para mí realmente no estoy de acuerdo con aquello. Hubo otros, según los propios protagonistas que cuentan, que también hicieron su parte para que Brasil no ganara aquel partido, además de un buen partido de Uruguay. Schubert Gambetta se terminó abrazando la pelota en el último córner porque había escuchado los 3 pitidos del inglés George Reader y fue momento para el festejo de los uruguayos. Jules Rimet venía bajando cuando el partido estaba 1-1, se había ido para la zona de la ceremonia de entrega de premios, y cuando fue a entregar la Copa del Mundo, allí tenemos a Máspoli consolando al capitán brasileño, se encontró con que el campeón había sido Uruguay y tuvo que entregarle la copa a Odulio Varela, que casi le arrebata de las manos la copa porque el discurso de Jules Rimet estaba hecho para los brasileños, no para los uruguayos. Hubo momento de vuelta olímpica, momento de festejo. Cuentan también por ahí que Odulio Varela salió en la noche a recorrer Río de Janeiro y se tomó unas copas con la gente local, digamos que de alguna manera acompañándolos en el sentimiento de aquella derrota. Fue un gran drama en Brasil la derrota de aquella Copa del Mundo. Cuenta Pelé que él vio llorar a su padre durante esa final. Pelé estaba por cumplir 10 años en aquel día, el 16 de julio de 1950, y cuenta Pelé que luego de ver llorar a su padre se prometió que él le iba a traer la Copa del Mundo a Brasil. Cumplió el hombre, lo vamos a ver a partir del Mundial de 1958. Les decía al principio de este video que el maracanazo fue lo mejor y lo peor que le pasó a Uruguay. También podría decir que, pese a la derrota, pudo reconstruir a la selección brasileña. Aprendieron la lección los brasileños. De hecho, Brasil jugaba de blanco en aquella época. Borraron el uniforme y les voy a contar la historia más adelante en otro video del uniforme de Brasil, de cómo surgió la canariña que conocemos hoy en día, pero que inició por culpa de este partido disputado en Maracaná. ¿Por qué para mí fue lo mejor y lo peor de Uruguay? Bueno, y lo mejor porque ganamos la Copa del Mundo. ¿Qué quieren que les diga? Es un hito en la historia del fútbol uruguayo haber conseguido la segunda Copa del Mundo. Ya voy a hacer un video con respecto a las 4 estrellas de la selección uruguaya. Me pueden ir adelantando en los comentarios también sobre ese tema. Pero es la segunda Copa del Mundo. Está bien que tenga las 4 estrellas, pero es la segunda Copa del Mundo. Uruguay tiene 2 Copas del Mundo, no 4, tiene 2. Se lo discuto a cualquier uruguayo en especial que pueda dejar algo en los comentarios. Y lo peor, a mí, desde mi punto de vista, es la forma en que se contó la historia
del fútbol uruguayo a partir de aquella final, donde se contaba básicamente que habíamos ganado aquel partido porque éramos más hombres, más vivos, más recios, con más garra, porque Odulio se puso la pelota bajo el brazo y enfrió el partido en el momento del gol de Brasil y qué sé yo, y todo ese cuento, y se olvidaron de contar la otra parte, que para poder vencer a Barbosa hubo que jugar al fútbol, hubo que pasársela entre los compañeros, hubo que atacar y hubo jugadores con talento que lograron que aquel partido se diera vuelta, y para hacerlo posible no fueron dos contragolpes aislados. De hecho, Brasil, después del gol de Uruguay, tuvo una sola jugada en la que pudo empatar con una posibilidad de gol en contra de Gambetta y que no se dio. Eso me parece como se contó la historia después, concentrando la épica y dejando fuera la forma futbolística, afectó también el sentir de los uruguayos de cómo se ve el fútbol y cómo se gana este tipo de partidos. Uruguay en las épocas de los 20 y 30 también tenía carácter, pero había maravillado, en especial en los Juegos Olímpicos de Colombes, donde Europa conoció por primera vez a la selección uruguaya, por su forma de juego, además de ser aguerridos, por la técnica, por la forma en que jugaban. Ese era el estilo del fútbol uruguayo que se fue perdiendo a lo largo del tiempo, y creo que Maracaná tuvo parte de ese declive del fútbol uruguayo, del estilo, de la forma de jugar, y la garra quedó por encima del juego, y eso es lo que perjudicó a Uruguay. Parte de eso, y ya de paso hago propaganda, hoy me voy a tomar una licencia para ello, lo cuento en este libro que tuve la oportunidad de escribir con la ayuda de mucha gente que participó para darme una mano a hacer este libro. Obdulio son los padres. Aquellos que estén en Uruguay y estén interesados de conocer mi punto de vista sobre la historia o historias del fútbol uruguayo desde sus orígenes hasta Maracaná, el subtítulo es Perforando las barreras de Maracaná. Lo pueden conseguir por tiendamia.com en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Perú y en Brasil, tiendamia.com, y lo pueden contar con un bajísimo costo de envío. El resto del mundo lo puede comprar a través de Amazon. También está la opción en Kindle, en digital, que también lo pueden adquirir por un costo bastante bajo, y pueden leer un poquito mi punto de vista sobre la historia del fútbol uruguayo desde sus orígenes hasta la final de 1950. No tengo mucho más para decir, más que agradecerle la atención. Más de 25 minutos hablando de la Copa del Mundo. Si tienen comentarios, lo dejan por aquí. Si les gusta el video, por favor, hagan clic allí en la manito para arriba. Se agradece y mucho prestar atención a este par de videitos que tengo para dejarles allí en la vuelta, y por supuesto la suscripción al canal. Sin mucho más, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.